Bueno, Abierto. oh, bueno, ya empecé la grabación, muchachos, por favor. Bueno, Comienza. el día de hoy, eh, mis compañeros Álvaro Fernández, Manuel Pacheco, María Cervantes, John Freddy Pérez, Alba Barrios y mi persona, Cristian de León, venimos a hablarle al grupo Quinto AB correspondiente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Americana sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, continúo yo. ¿Qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Bueno, el sistema general de responsabilidad penal para adolescentes es un conjunto de normas, reglas de comportamiento, actividades, instituciones y de personas que trabajan en equipo para investigar a estos jóvenes y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años. Tenemos que tener en cuenta que esto simplemente infringe en los menores de 14 a 18 que han realizado una conducta punible o un delito. Teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción, una conducta punible o un delito, tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que éste determine. ¿Qué nos quiere decir esto? Que normalmente eh, el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes busca equilibrar sus, ¿cómo podemos decir en este caso? Sus responsabilidades. Que la juventud de hoy en día, de 14 a 18 años, sean capaces de ser responsables de sus propias conductas. Por lo menos en este caso, ¿quiénes hacen parte de este sistema? Está el Consejo Superior de la Judicatura en la sala administrativa. Están los jueces penales para adolescentes. También encontramos la Fiscalía General de la Nación. Encontramos la Procuraduría General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual es el ICBF, la Defensoría del Pueblo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar una extensión integral a los adolescentes. Existen varias entidades que participan en su atención y que permiten que el objetivo de este sistema se cumpla. Ese es el objetivo de todas estas cortes y de todos estos entes acusatorios para que los adolescentes tengan responsabilidad con sus propios hechos, sean ilícitos y que sean de carácter penal. Otra cosita, ¿qué personas intervienen en el proceso? En todos los casos que existen, un adolescente entre 14 y 18, como lo veníamos diciendo, que posiblemente ha realizado una conducta punible, estén presentes las siguientes personas. Quienes trabajan aquí en el equipo con la finalidad de tomar la mejor decisión para él. En este caso, ¿quiénes existen? Está el fiscal, que es la persona que realiza la investigación del caso, reúne toda la información sobre los hechos, los cuales realiza el menor, y pues se le acusa como tal. Está el defensor, lo cual es su abogado. Es el abogado que acompaña al adolescente en todas las actividades que se realizan para determinar su responsabilidad. Lo defiende para demostrar su participación en los hechos. Está el defensor de familia. ¿Cuál es? Es un abogado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que está presente en todo el proceso con el fin de vigilar que el adolescente se le garanticen sus derechos, porque recuerden que son de especial protección constitucional. Entonces, está pendiente que se le garanticen sus derechos cuando esto no es
no es así, exige que se le respete. Seguimos. ¿Qué personas intervienen en el proceso? Está el juez, los cuales existen de dos tipos, que es el de garantía y el de conocimiento. El de garantía, este verifica que el proceso que se realiza con el adolescente se protejan sus derechos. O sea, el de garantía tiene que optar, tiene que garantizar que al adolescente se le protejan sus derechos como tal. Y el de conocimiento está presente en el juicio que se realiza con el adolescente. Siempre tienes que estar con el adolescente en ese juicio. Es quien decide si el adolescente es responsable del delito también, al delito al que se le acusa. Para esto o para ello, la información que le dan al fiscal, el abogado defensor y el defensor de familia, una vez se toma la decisión, determina cuáles son las acciones o pasos a seguir con el joven. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el Ministerio de Justicia y del Derecho viene impulsando la construcción de lineamientos de políticas públicas dirigidas a la prevención de la delincuencia en jóvenes y adolescentes. Como vimos anteriormente, aplica para adolescentes de 14 a 18 años que han realizado alguna conducta punible o algún delito. ¿Quién juzga a los menores? Ya lo vimos. La competencia para juzgar para menores corresponde a los jueces ordinarios, que con categoría de magistrado, preferentemente tienen que ser de categoría de magistrados y especialistas. ¿Qué pasa si un menor comete un delito, muchachos? Los menores entre 14 y 18 son responsables penalmente, por tanto, si realizan un hecho que esté calificado como delito, ya sea leve o de antiguas faltas o graves o muy graves, perdón. Así lo establece el juez en sentencia, pondrán una sanción que podría desde desde un menor centro, o sea, podrían intervenir a un joven en un centro cerrado como tal. Otra cosa, desde el punto de vista del delito. ¿Qué es un delito? Es un comportamiento que ya sea por su voluntad o por una imprudencia, ¿cierto? ¿Cuáles son los delitos que más cometen los jóvenes? Están los delitos informáticos, los cuales vienen desde las redes sociales, el famoso sexting, el cual es envío de contenido erótico por las redes sociales, que son los recibidos a través de los teléfonos móviles o computadores, a través de las redes. Están también el ciberbullying, el grooming, el cual lo comete alguien que con una falsa identidad se gana la confianza del menor para obtener la finalidad de obtener, valga la redundancia, de imágenes íntimas. Está la suplantación de identidad en las redes sociales. Bueno, dentro de esto también están los delitos contra la propiedad, lo cual es el hurto, el cual está estipulado en el artículo 234 del Código Penal. Las penas para menores es de 6 a 18 meses. Está el robo, que se utiliza con fuerza y violencia dentro de los menores. Están los delitos de daño. Está también el pintador de daño, el cual es el pintador de grafitis, y tiene 6 a 3 años de 6 meses a 4 años de prisión o una multa económica. Están las lesiones, la injuria, las amenazas, y también continúo con mi compadre John Freddy Jan Yumó. Continúa con este tema para seguir viendo el tema como tal. Gracias, compañero. Bueno, a continuación les hablaremos que tienen en cuenta
el juez para escoger la sanción o castigo aplicable para el menor que haya cometido una conducta punible. Cuando el juez decide que el adolescente es responsable de los hechos que se le acusan, tiene en cuenta las siguientes características al escoger la sanción o el castigo que más le conviene al joven. O sea, porque hay que tener en cuenta de que este sistema penal acusatorio para los menores entre 14 y 18 años simplemente tiene como objetivo es que se restringen los derechos del menor, tanto de la víctima, si es menor de edad también, y del joven que haya causado la conducta punible. Bueno, listo. El juez tiene en cuenta como primera medida qué hizo el adolescente y su gravedad, qué tipo de falta cometió, qué tipo de delito cometió también, valga la redundancia, y su gravedad, la gravedad de lo trascendente que haya llegado a ser. Como segunda medida tiene las circunstancias del adolescente y su familia y las necesidades de la sociedad. Aquí el juez entra junto con lo que es la Defensoría de Familia a ver, o sea, qué circunstancias motivaron al joven para cometer cierta conducta desviada. Su familia, qué tal, o sea, cómo se desenvuelve el joven o por qué causas lo motivaron a hacer esto. Y segundo, y como tercera medida, la sociedad. O sea, qué hizo la sociedad para intervenir en este proceso a que lo motivaran a él. La tercera dice, la cuarta es la edad del adolescente. O sea, el juez tiene en cuenta que si el adolescente tiene 14, no es lo mismo que un joven de 14 años a que uno de 17 convierta ciertas conductas, pues porque ya se sobreentiende que por edad el joven va adquiriendo madurez y con tal su responsabilidad. Entonces el juez tiene en cuenta esto. La quinta es la aceptación de los hechos realizados, es decir, cuando el joven asume su responsabilidad y se hace cargo de ella y es consciente del daño causado. La sexta que tiene en cuenta el juez es el incumplimiento de los compromisos, es decir, que cuando ya el juez o sea, cuando ya el joven reconoce su error, su falta, y este incumple con la medida que el juez le otorgue, este tiene en cuenta también eso, si el joven pues no se da conducta a la sociedad y al convivir entre todos los ciudadanos. Entonces pues tiene en cuenta esta medida para volver a castigar, por decirlo así. La séptima es el incumplimiento de las sanciones. Esta es parecida a la anterior. Esta el juez tiene en cuenta de que ya cuando se entra al juez de garantía, él mira si el joven cumplió con lo que se le había, con la sanción impuesta. Entonces tienen también en cuenta esta sesión. Bueno, listo. La otra audiencia, la otra temática es la audiencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Perdón. ¿Qué tipo de sanciones podrían aplicar? Listo. Teniendo en cuenta el artículo 82 del Código de Infancia y Adolescencia, pues en primera medida se encuentra la amonestación. ¿Qué es la amonestación? El Código acá nos dice que es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias de los hechos delictivos y la exigencia en la reparación de daño. Este tipo de amonestación es como un llamado de atención que le hace el juez. Y si hay lugar a indemnización de perjuicios o daños, el juez, esto será en cargo a la vez de sus padres como tal, que serán los encargados de responder económicamente si el menor no cuenta con un patrimonio que él pueda solventar esta obligación como tal. En la segunda tenemos la regla de la conducta. Ya esta sí infringe sanciones, lo que tiene que ver con responsabilidad de tiempo en ciertas penas. El código nos dice que la regla de la conducta es la imposición de la autoridad judicial al adolescente de obligaciones y provisiones para regular su modo de vida, así como para promover y asegurar la formación. Estas sanciones no podrán exceder 2 años. Es decir, ya el juez tendrá en cuenta, según lo que haya hecho el adolescente, para imponerle esta regla de conducta. Ese es el artículo 83. El artículo 84 nos habla
prestación de servicios sociales a la comunidad. Y nos las define así: es la realización de tareas de interés general que la docente debe realizar de forma gratuita, en un periodo que no exceda los 6 meses, durante la jornada máxima de 8 horas semanales, preferiblemente los fines de semana y festivos o días hábiles, o sea, para que no afecte su jornada escolar. Entonces ya el juez tendrá en cuenta, según lo que hizo el adolescente, para imponerle cierta prestación de servicio a la comunidad. Podría ser muy bien un ejemplo claro es cuando los colocan a barrer, a limpiar parques y cosas así, entre otras. Listo, el artículo 85 nos habla de la libertad vigilada y la define de esta manera: la libertad vigilada es la concesión de la libertad que la autoridad judicial al adolescente, con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, a la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de 2 años. Entonces ya es cuando el adolescente, por decirlo así, de cierta manera tiene un vigilante y pues que se encuentra en su casa. O sea, es como una medida, como lo que muchos llaman en el sistema penal acusatorio para adultos, ya una casa por cárcel, por decirlo así. Entonces ya sí se tiene en cuenta de que el adolescente permanezca en casa según la gravedad de sus hechos. Esto lo considera el juez. Lo que nos dice el artículo 86 es medios semicerrados. Entonces ya esta medida es un poco más drástica que las anteriores. Dice así: es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializada al cual deberá asistir obligatoriamente durante los horarios no escolar en los fines de semana. Esta sanción no podrá superar los 3 años. Entonces ya es cuando el adolescente tiene que ir a un centro, eh, por decirlo así, de carcelario, que no es como tal, para que rinda cuentas a ver cómo va él, y si ellos consideran tiene que darse los fines de semana para que esto no intervenga en sus jornadas escolares. La otra es la privación de la libertad. Ya esta medida sí es la más drástica, por decirlo así, que tiene en cuenta el juez. Entonces esto, lo que nos dice la privación de la libertad es que no, por ninguna razón podrá superar los 5 años. Y tienen en cuenta, o sea, ya aquí se tiene en cuenta la gravedad de los hechos. Si de pronto cuando cometa con cierta conducta como lo es el homicidio doloso, el secuestro extorsivo, delitos sexuales, ya aquí sí se tiene en cuenta esta medida. Y más si el adolescente es residente en estas conductas, ya el juez sí es cuando entran acá. Y lo que nos resalta acá el artículo del párrafo es que por ningún motivo eh, el adolescente será como tal. O sea, si cometió la conducta siendo menor de edad, pues se le juzgará con la medida, con esta ley. Y que los centros carcelarios harán las veces de penitenciaría, pero a ninguna circunstancia se podrá al joven castigar dentro de las celdas o hacer tortura sobre él. Bueno, a continuación la daré con mi compañera Alba. Gracias. Gracias, compañero. En el día de hoy yo les hablaré sobre el principio de legalidad, el cual se encuentra estipulado en el artículo 152. Este dice que ningún adolescente podrá ser investigado, acusado ni juzgado por acto u omisión al momento de la comisión del delito, que no esté previamente definido en la ley penal vigente. Esto de manera expresa. El adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito solo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley. Ahora, en cuanto a la reserva de las diligencias, las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes solo podrán ser concebidas por las partes, sus apoderados y los organismos de control. Esto porque la identidad del procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior, gozará de total reserva. Asimismo, queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificación de las personas procesadas.
Ahora, en cuanto a los adolescentes indígenas y demás grupos étnicos, estos serán juzgados según las normas y procedimientos de sus comunidades, conforme la legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Ahora los dejo con mi compañera María Cervantes, la cual va a continuar con el tema. La presunción de edad, cuando exista duda en relación con la edad del adolescente y mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años, en todo caso, se presumirá la edad inferior. Procedimiento aplicable que se encuentra en el artículo 144. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio, exceptuado aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente. Policía judicial en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 145. En los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o partícipes de un delito o como víctimas de los mismos, hará las veces de policía judicial la policía de infancia y adolescencia, o en su defecto, los miembros de la Policía Judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso, en las diligencias que se adelanten estarán presentes a un defensor de familia. Bueno, ahora les dejo con mi compañero Manuel. Muchas gracias, compañera. Compañero Cristian, ok, ya adelantó la parte que me concierne a mí en este momento. Bueno, como hemos visto, ya se ha abordado todo lo concerniente al sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia, que está consagrada en el título 2, no, en el capítulo 2, título 1 del Código de Infancia y Adolescencia. Hemos visto de qué trata este concepto, cuáles son las partes que intervienen, que tiene en cuenta el juez para el juzgamiento, y ahora yo traeré a colación una serie de artículos que están consagrados en este mismo código. Empezaré por el carácter especializado, que está consagrado en el artículo 148, y este nos dice: la aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal, el adolescente estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de juzgamiento que están que se ven involucrados niñas, adolescentes, van a haber una serie de funcionarios judiciales especiales que serán los encargados de aplicar esta norma, esta ley, es decir, el Código de Infancia. Como ya lo dijo el compañero Cristian hace un momento en el comienzo de esta exposición, podemos ver que son los jueces penales para adolescentes, que puede ser el de control de garantías, un momento el de control de garantías y el de conocimiento. Sigamos con el principio de inmediación, consagrado en el artículo 155, y este nos indica que ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución del cargo. Esto lo que nos indica o nos quiere decir es que en la etapa, no, vuelva ya a aquella parte con Cristian, hágame el favor, disculpe. En esta etapa, toda la etapa de juicio tendrá validez solamente si es adelantada ante el juez competente, el que la ley no señale para este tipo de procedimiento.
y en caso de que éste no esté presente en las audiencias estipuladas, será una causal de destitución del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá que renunciar a este mismo por el incumplimiento de este artículo o de este principio de inmediación. Adelante. El derecho a la defensa. Este no es un concepto ajeno a nosotros como estudiantes de derecho. Ya lo hemos abordado en muchas materias, por decirlo así, por ejemplo, constitucional, cuando hablamos de aquel artículo 29 de la Constitución Política de 1991, que nos habla del debido proceso. Este derecho a la defensa aquí en este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que va a hacer es materializar este principio, este derecho, el principio del debido proceso, lo que viene a ser. Y en este, lo que viene a decir es que el adolescente, durante toda la actuación procesal y aún antes de la imputación, deberá tener un apoderado que su defensa técnica, es decir, que lo defienda durante el proceso, que no se sienta desamparado, que ninguna actuación procesal tendrá validez si no está presente su apoderado. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaría violando el artículo 29, que al igual que es un principio, igual es un derecho fundamental que se denomina el debido proceso. El adolescente podrá designar apoderado, quien tendrá derecho a revisar diligencias y actuar desde el momento de la noticia criminal. En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el Ministerio Público, la Policía Judicial, solicitará la asignación de un defensor del sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo. Y ahora traigo a colación para buscar la similitud, la concordancia entre este derecho acá y acá en el principio del debido proceso en el artículo 29. Tienen cierta similitud, valga la redundancia, puesto que este acá también nos dice que el imputado tendrá derecho a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y juzgamiento. Como ya le dije hace un momento, este derecho de defensa lo que va a materializar ese principio constitucional del debido proceso. Adelante, compañero. Y ya para finalizar esta exposición, abordaré una parte de este mismo código denominado provisiones especiales. Y lo que nos indica en su primer párrafo aquí, como podemos ver, es que los procesos de responsabilidad penal, a diferencia de los procesos adelantados contra otro tipo de procesos, disculpa, no existe o no se pueden hacer acuerdos entre la fiscalía y el defensor del menor. Cuando el defensor aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de la imputación, se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que él fije la fecha para audiencia de imposición de la sanción. Es decir, una vez se haya legalizado la aprehensión o la captura o la imputación, inmediatamente se procederá al traslado del expediente en el asunto a un juez de conocimiento para que éste fije la fecha para la próxima audiencia, que es donde se va a imponer la sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y rinde informe en dicha audiencia. Es decir, y reitero acá lo que le dije hace un momento, una vez se legalice la aprehensión en donde se legalización de captura, será remitida al juez de conocimiento para que fije la sanción y este a su vez hará un traslado a la Defensoría de Familia para que haga un estudio de todo el círculo familiar que rodea al menor para determinar la situación económica, psicológica, familiar y cultural del adolescente para que rinda un informe durante la audiencia. El juez procederá a seleccionar la sanción e imponer
el juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta la asentación de cargos por el adolescente y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido un material de bastante entendimiento para ustedes y pues muchas gracias.